El 16 de diciembre del año 882, hace cierto tiempo ya, muere el Papa Juan VIII. La efeméride es muy vieja, muy remota, pero tiene cierta importancia porque el Papa Juan VIII fue justamente el Papa con el que terminó un periodo de lucha de la Iglesia romana por ejercer cierta hegemonía, por independizarse del poder de la aristocracia romana e italiana. Y después del fracaso de los esfuerzos de este Papa, la Iglesia entró en uno de los periodos más tristes, más terribles, más decadentes de su historia. El Papa Juan VIII era romano, gobernó 10 años, del año 872 al año 882, fue el sucesor del Papa Adriano II. Y fue un político, realmente un político papal, cuyos objetivos eran fundamentalmente objetivos de dominación y de intento de garantizar cierta autonomía para un poder romano que estaba cayendo, un poder papal romano que estaba cayendo en manos de la aristocracia. El Papa utilizó para ello todo tipo de recursos, maniobras, excomuniones, manipulaciones de todo tipo, como se hace en la lucha política sin principio. Y sus objetivos fundamentales puede decirse que eran tres. Por un lado, quería impedir que el papado cayera totalmente en manos de la aristocracia romana. Por otro lado, quería enfrentarse a los sarracenos, es decir, a los grupos árabes, musulmanes que dominaban el Mediterráneo y que atacaban ciudades no solo españolas, sino italianas. Y por otro lado, quería intentar una vez más someter a los bizantinos, es decir, a los cristianos griegos, a la hegemonía de Roma, a la hegemonía de latina. Esos fueron prácticamente sus tres grandes objetivos. En relación a los sarracenos, el Papa se comportó como un líder militar. Realmente un líder militar, no solo llamó a combatir contra ellos, que habían tomado varias ciudades italianas que amenazaban Roma, sino que organizó una flota y que luchó como un militar, pues prácticamente en ese enfrentamiento contra los sarracenos. Es interesante destacar el tratamiento que le daba el Papa a esos sarracenos. El Papa, supuestamente cargado de amor cristiano, hablaba de los sarracenos como hablaría cualquier reaccionario estadounidense de hoy o europeo, diciendo que eran unos animales salvajes a los cuales había que exterminar sin piedad. Lenguaje digno pues del evangelio cristiano, de esa hipocresía con que se presenta la Iglesia cristiana siempre como partidaria del amor y no de la violencia y las matanzas que la han caracterizado a lo largo de su historia. Allí obtuvo algunos logros y se frenó el peso de la influencia sarracena sobre Italia. En el caso del enfrentamiento con los cristianos griegos, los éxitos fueron mucho más limitados, porque el Papa, a pesar de que logró acuerdos con los cristianos griegos que habían declarado prácticamente el cisma poco antes, y logró convocar un concilio en Bizancio, en Constantinopla, para llegar a ciertos acuerdos, tuvo que ceder mucho en esos acuerdos y finalmente los acuerdos no sirvieron de gran cosa. Y el tercer aspecto de su papado, que es el enfrentamiento con la aristocracia italiana y romana, particularmente romana, allí el Papa, a pesar de todo el esfuerzo que hizo, fracasó. El Papa no podía pelear solo, pues no tenía ejército suficiente y poder material suficiente contra esa aristocracia romana. Y lo que trató entonces fue de conseguir apoyos políticos y militares. Primero con algunos de los nobles feudales italianos, pero como eso no dio muchos resultados, apeló entonces a los reyes de Alemania y de Francia, que eran carolingios, que eran descendientes de Carlomagno, y jugó a designar como emperadores a varios de ellos, así como se había hecho antes con Carlomagno, para que le sirvieran de apoyo contra la nobleza romana o italiana. Y hizo nombrar emperador al rey de Francia, Carlos el Calvo, el año 875, y después a otro carolingio llamado Carlos el Gordo, que era una nulidad completa, que fue destituido como emperador un poco más adelante por cobardía frente a los normandos, el año 888. Allí no sacó prácticamente nada y el papado cayó prácticamente en manos de esa aristocracia romana que lo dominó por los siglos siguientes. En medio de esa pelea y de esas maniobras contra la aristocracia romana, incluso contra algunos clérigos importantes que luego fueron papas como Formoso, la aristocracia romana y parte de esa alta clerecía atacaron al Papa en una oportunidad. El Papa fue envenenado
y no solo fue envenenado, sino el año 882, sino que como no terminaba de actuar el veneno, decidieron romperle la cabeza a martillazo y finalmente lo mataron a martillazo. Una muerte también muy cristiana.